Ellos nacieron con diferencias, a la vista de todos. Muchos, por vergüenza, decidieron operarse u ocultarse. Siempre fueron señalados y muchas veces rechazados por tener FLAP. Fisura de labio y paladar. Minorías. Capítulo 10. Labio leporino. Ahora, solo en Telefe Noticias. Les tocó nacer con una diferencia que duele ante la mirada de los otros. Y hoy nos cuentan cómo es vivir o haber vivido con labio leporino. Hola. Claro, Cele, porque empiezan con la necesidad de una reconstrucción de su propio rostro. Absolutamente. Son verdaderos guerreros que desde muy pequeños tienen que desarrollar paciencia, tenacidad, porque se tienen que recuperar desde muy temprana edad, meses apenas, a cirugías, y es un camino muy largo, pero aún así demuestran resiliencia, fuerza y un montón de cosas que vamos a encontrar en los testimonios que vamos a escuchar hoy, donde nos podemos sentir reflejados seguramente. Muchas operaciones, seguramente un camino con discriminación, pero sobre todo un camino lleno de personas que los ayudan y una gran fuerza de parte de ellos para poder aprender a hablar, por ejemplo. Hay historias de personas muy conocidas, ¿no? En el ámbito del espectáculo o en otros ámbitos. Así es, han desarrollado su vida con muchísimo éxito. Primero a Joaquín Phoenix, el actor del Guasón, todos lo conocemos. Él nació con FLAP, fisura de labio y paladar. Jürgen Habermas, el gran filósofo alemán que teorizaba sobre la política, el derecho y la comunicación. Fíjense ustedes, el lenguaje y la comunicación, que es algo con lo cual tienen que lidiar desde los primeros meses de vida. Y por supuesto, Fabiana Túñez, nuestra gran luchadora por la defensa de los derechos de las mujeres, que ha sido nombrada por las Naciones Unidas en una lista como una de las 100 mujeres o personalidades más influyentes en materia de género y defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia. Ella nos cuenta también, como todos, su caso y la cantidad de operaciones a las que han tenido que ser sometidos. La palabra papá es una palabra que les cuesta muchísimo decir, y la palabra casa también. Dos palabras tan importantes, ¿no?, para todos. Mira qué detalle. ¿Los escuchamos? Los escuchamos en Minorías. Fabiana, hola. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Minorías. ¿Cómo es vivir con labio leporino? Vivir con labio leporino es haber nacido con un pequeño inconveniente que nos trae aparejado mucho trabajo, mucha constancia, mucho amor, y que después se supera. Quiero conocer más historias de vida. Dale, vamos a conocerlos. Vamos. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Veo muchas mamás con sus bebés en brazos. Primero, saber qué es lo que sucede cuando el médico y cómo los médicos transmiten a las mamás. Nació este bebé o esta bebé y con labio leporino. A mí me pasó, yo ya sabía que mi hijo nacía con fisura labial. Está mal dicho labio leporino. Nosotros somos FLAP o fisura labial alveolo-palatina. O sea, ese sería el nombre correcto para esta patología. No todos tienen la misma fisura. Y el caso de Patricio, que está divino ahí con su vasito. Hola, Pato. Bueno, Patricio tiene fisura unilateral izquierda con paladar completo. Ya está operado de labio, se operó a los 6 meses. Y está operado de paladar. Tiene paladar completo hecho. Estamos esperando el injerto óseo, que es entre los 5 y los 9 años aproximadamente, mientras se desarrolla su cara, así que seguimos en la espera y en la lucha. Cuando nace Fran, ¿cómo fue el momento en el que el médico o la médica te comunica que tiene FLAP? Bueno, él nació prematuro, con bajo peso, tuvo el neo, estuvo un mes. Con el tiempo, bueno, nos agarró la pandemia, ya no lo pudimos operar. Bueno, yo cuando nació él me agarró una depresión posparto, o sea, yo no lo podía ver a mi hijo. Y eso me costó, tuve que ir al psicólogo, bueno, pasé por un montón de procesos que, bueno, a la larga... ¿No podías ver a tu hijo por producto del estado depresivo o porque habías tenido
Un bebé que había nacido con flax. Tuve muchas agarradas en colectivos, en trenes por eso. Porque escuchaste comentarios. Claro, porque, ay, ¿qué le pasó a ese nene? ¿Por qué, viste? Y el por qué siempre está. Antes mucho lo tapaba para que no me lo discriminen, ¿viste? Porque como mamá vos sentís que te lo discriminan. Pero lo tapabas como que... Con sabanita. ¿Viste? Lo llevaban envuelto en la manta. Eva, te veo que estás emocionada porque escuchabas. ¿Qué te hizo emocionar? Nada, porque escuchaba a la mamá con su hijo sola y yo nací y mi papá me crió sola. ¿Y qué pasó con tu mamá? Cuando nací yo también tuvo muchas dificultades, yo la culpa de lo que había pasado. Se terminaron separando, yo me quedé con mi papá y mi papá solo al hombro conmigo y mis 5 hermanos. Y nada, me hace acordar que tenía mucho miedo. Me operó a los 11, imagínate. Pensaba que me iba a morir. Yo vine al pueblo para estudiar acá, lo primero que hice buscar trabajo para no depender de mi papá. Claro. Poner una cadena muy famosa de hamburguesas. Yo veía en las entrevistadoras y a lo lejos estaba la dueña del local, de uno de los locales, de una cadena era. Claro. Y veo que me mira y dice esta, y se acerca a mí cuando voy a hablar, hablo, me presento y me quedo mirando así, tipo, le vi la cara y se fue. Claro. ¿Entendés? Entonces ese gesto a mí me mató. Dije, no, ya está, no busco más. Claro, te desmoralizó. Uno de los mitos más importantes creo que está mal dado, que en la sociedad lo quieren estar como tomado en cuenta, el tema de que nacimos así por un tema de mal cuidado de los padres, relacionado, bueno, lo veo así, como con drogas, alcohol, alimentación mala, y la verdad que no es así. Yo tengo 27 operaciones. 27 y 27 años. 27 operaciones, 27 años. ¿Tener FLAP te condicionó en algo para desarrollarte en tu vida? Quizás el paso más duro es cuando vos tenés que salir a la calle vos y no estar tu papá ni tu mamá y ahí, bueno, que tenés que poner el carácter. Mi papá siempre me inculcaron con mucho carácter. Y en tu caso personal, por ejemplo, ¿lo viviste, lo sufriste a lo largo del tiempo hasta que finalizó esta última operación ahora? Aún me falta una cirugía más. Es muy importante para poder, digamos, cerrar la abertura que hay entre la laringe y lo que es el paladar. Okay. Mucha tenacidad, hay que tener disciplina, hay que tener paciencia, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con el enojo? Porque a veces uno se enoja con muchas cosas, me imagino que con la fonoaudióloga y querer pronunciar y... ¿Te ha pasado estar muy enojada? Bueno, ¿o no? con mucha perseverancia, constancia, apoyo de los padres, amigos, familiares, del entorno en sí, ¿no? Eso es muy importante para que podamos seguir adelante. Y sí, es agotador, cansa, nos enojamos con nosotros mismos, porque nos cansamos de hacer ejercicio, de ir al hospital, de ir al otro, así. Pero bueno, es muy importante el apoyo de los demás. ¿Cómo fue ese momento en el que se enteraron que sus bebas tenían labio leporino o FLAP? Bueno, en mi caso, tengo 43 años y me enteré recién a los 5 meses que estaba embarazada, así que fue todo de repente. Al principio lloré porque me sentí culpable, porque dije habrá sido por mi edad, porque no me hice los controles. Se te pasa miles de cosas por la cabeza. Pero bueno, después me explicaron que no se sabe todavía el origen del por qué pasa esto. Después empecé a ver casos que había chicas que eran mucho más jóvenes que yo y también tenían el mismo problema. Y después me pasó por la cabeza cómo va a ser el tema de la discriminación. Era muy pequeñita, recién nacida, pero yo ya me imaginaba lo que podía pasar, ¿no? Bueno, ellos tienen muchas secuelas a raíz de lo que es el FLAP. Ellos sufren mucho de otitis y están muy comprometidos. En el caso de él, ponele, no tiene una buena audición. Contame cuántas operaciones pasaste. Yo tuve 14. Los procesos eran diferentes y la ciencia era diferente. Y a veces me preguntaba, digo, yo miraba al cielo y decía, ¿por qué a mí? Y mi mamá siempre me contestaba, ¿y por qué no?
si vos podés. Qué grande tu mamá. El principal desafío era cuando era muy adolescente, muy puber, que yo tenía la fantasía de si alguien iba a querer besarme. Y la realidad es que eso se lo planteé a mi vieja, en su momento a mi psicóloga también. Y cuando me quise dar cuenta, ya me habían besado y yo había besado. Me encanta este mensaje, Fabiana. ¿Qué le dirías a aquellas chicas, adolescentes o niñas que ya están entendiendo? Entiendan que a lo mejor la principal debilidad se transforma en fortaleza. La principal debilidad del flap es la palabra. Y en mí fue la principal fortaleza. A mí, en el colegio me decían como, ¿hablas en chino o algo? Y yo le digo, sí, hablo en chino. Que diga algo en chino, así le decía. O sea, vos enfrentabas el bullying, no te encerrabas a llorar. No. A mí también me han hecho burla, o me dejaban de lado, cosas así, pero cuando era más chico sí me afectaba mucho. Yo andaba con la cabeza agachada todo el tiempo y con el apoyo de mi mamá y mi papá que me decían, levanta la cabeza, no pasa nada. Y yo así fui aprendiendo y a tener más autoestima y voy con la cabeza arriba ahora. Me quedo con lo que dicen aquí, hay que ponerle garra a la vida, hay que ir para adelante, ser uno mismo. Y como decimos siempre, nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. Atraviesan un sinfín de operaciones. Sí. Un sinfín. Pensaba que impresionante. hay todo un camino físico que recorrer. No nos sumemos el otro, que es el de rechazo. Aprendamos a entender. Cuanto más sabemos, menos rechazamos o a eso aspiramos, ¿no? Somos mejores personas cuanto más entendemos. Es así, es tal cual. Cuanto más sabemos, menos juzgamos y menos rechazamos. Por eso es importante conocer estas historias. Es un camino muy largo, son más de 9 operaciones, depende de cada uno de los casos. Ahí escuchábamos 27 años, 27 operaciones. Pero también podemos rescatar que las personas que nacen con esta condición congénita, que no es una enfermedad, es una condición, pueden luego superarlo y desarrollar su vida como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes. Acá el tema es nosotros qué hacemos para no incomodar a esta otra persona. La mirada del otro. Esas mamás, Rodolfo, Cristina, que ahí contaban y se me pone la piel de gallina, que por ahí cubrían a su bebé para evitar dar una explicación. Y después si uno reacciona contra esa persona que te mira mal, uno es una persona por ahí que está mal o violenta o loco y no es así. Hay que ponerse a pensar qué pasa en esa vida. Justamente una de esas mamás me contaba que venían muchas veces de la consulta médica para tratar de resolver el caso y la gente por ahí la miraba con una cara al bebé y ella quería reaccionar y decían, si supieran de dónde vengo. Claro, es que está la ignorancia, pero también está el miedo a lo diferente y a lo que nos enfrenta algo que nos costaría atravesar. Entonces ese miedo a veces te anula lo más humano. Exactamente, te anula lo más humano. Y es todo más fácil, ¿no? Si dejamos de juzgar y tratamos de comprender. Los niños creo que de alguna manera estas nuevas generaciones estamos construyendo un mundo un poco mejor. Quiero comentarles que hay un nacimiento de 800 en Argentina nacen con flap, fisura de labio y paladar, uno de 800 en nuestro país. Y que es cuestiones de la vida, o sea, no es algo que uno pueda prevenir de alguna manera. Hay múltiples factores, Muchos totalmente, factores. No es uno solo. Recordá, todos, aunque creas que no, aunque creas en tu casa que estás en la mayoría, todos somos una minoría. Si miramos al otro de la misma manera que pensamos que nos pueden mirar nosotros por cualquier situación nuestra, seguramente mejoramos el entorno y le hacemos la vida un poco más fácil. Quería comentarles para quienes están atravesando esta condición, AIMAC es la fundación que aúna y ayuda. Gracias a esta fundación y a otras, los papás y los niños y las niñas pueden tener una vida mejor. Muchas gracias, Ele. A ustedes. Nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. Ahí está. Pausa. Ya regresamos.